Presentada entonces la acusación de la Fiscalía contra 36 personas naturales en el caso Penta, un tema que vamos a analizar justamente junto a uno de los abogados defensores. Nos acompaña el abogado de los controladores del holding, Julián López. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, una de las primeras cosas que le hemos escuchado es que usted encuentra que la Fiscalía pidió las penas de manera excesiva, con el tejo pasado, ha ocupado varias impresiones, y uno se pregunta por qué. ¿Usted está diciendo que en nuestra legislación estas penas son muy altas o está diciendo que dentro del margen que tenía la Fiscalía, porque está en ese margen, consideró un grado muy alto? No, las penas no son altas, las penas previstas por la legislación no son altas a tal punto que la Fiscalía durante los últimos 2 años se ha dedicado a sostener que uno de los problemas que tiene con este caso es que las penas son bajas. Y sin embargo, por ejemplo, en el delito de cohecho, han sostenido reiteradamente que la pena no sobrepasa los 540 días y aparecen aquí pidiendo una pena de 3 años. El tema de la falta de seriedad de las penas es un problema que hemos tenido en este caso desde el principio. Yo quiero recordar que en este mismo programa estuvimos discutiendo alguna vez que la Fiscalía pedía, cuando se discutían las medidas cautelares, una pena de 15 años. Resulta que han pasado 2 años en los que han habido nuevos cargos y sin embargo ahora la pena baja a 10. Entonces esto parece una cuestión de tiempo para que terminemos de hacer bien las matemáticas y logremos las penas que están establecidas por la ley. Cuando uno saca correctamente el cálculo de pena, la pena que debería haber solicitado la Fiscalía con los mismos hechos que están explicados en la acusación no deberían pasar de 3 años para los delitos tributarios y de 300 días para el supuesto cohecho, y esas son penas que no conllevan prisión efectiva, que estamos hablando del techo de lo que se va a discutir en el juicio oral. Ahora, está dentro de los márgenes, abogado, podríamos entrar en una discusión técnica que es súper larga, pero está dentro de los márgenes siempre y cuando se considera la reiteración que permite subir entre 1 y 2 grados. O sea, no están fuera de la ley, no están haciendo algo ilegal, están calculando distinto, con una valoración distinta a la que usted tiene. Lo que yo le quiero preguntar es si esa valoración para usted tiene alguna otra motivación. ¿Usted cree que los fiscales saben que es injusto pedir esta pena y la piden igual? Es que yo no voy a presumir intenciones de la Fiscalía. Lo que yo tengo que analizar es cuál es la procedencia de lo que se está pidiendo. Y perdóneme, pero yo no comparto que eso esté dentro de los rangos legales. Si usted mira la acusación, es una acusación en la que no hay una sola explicación de la forma en que se calcula la pena. Se pide una pena, pero no hay ninguna justificación de cómo se llega a través de las reglas de cálculo de pena a esas penas. Y cuando analizamos cuáles son las atenuantes y cuáles son las agravantes, la Fiscalía está pidiendo una agravante y reconociendo 2 atenuantes, sin reconocer siquiera la colaboración sustancial, que sería una tercera atenuante. Cuando uno hace las matemáticas con esos datos, la verdad es que por ningún lado llega a las penas que está pidiendo la Fiscalía. En el caso del cohecho, abogado, ¿por qué ustedes dicen que no existe el cohecho pese a los antecedentes de que se le pagaron, hicieron pagos reiterados por un total de 42 millones de pesos a Pablo Wagner cuando ejercía como subsecretario de Minería, mientras él, por ejemplo, pedía la designación de Carlos Lavín en Codelco o hacía gestiones que tenían que ver con la minera Dominga, propiedad de Carlos Délano? ¿No se configura delito de cohecho juntando esos pagos con las gestiones que hacía Wagner? A ver, el delito de cohecho en Chile, y tal como lo ha reconocido recientemente el fiscal Gajardo en su cuenta de Twitter, supone que el pago se haga a cambio de una contraprestación. De la emisión de una contraprestación. Con la intención de obtener una contraprestación. Y resulta que en este caso, todos los pagos que se hicieron a Pablo Wagner corresponden a las sumas que estaba reclamando como indemnización al término de su relación laboral un ejecutivo de Banmédica, que era el señor Wagner. Que ese pago se hizo en forma irregular, indebida, torpe, es algo que está reconocido desde el primer día. Pero tratar de encontrar una vinculación entre esos pagos y la contraprestación es una cosa totalmente distinta, a tal punto que en la única ocasión en que una jueza de garantía revisó el mérito de esa imputación, que fue a propósito de la discusión de medidas cautelares de Pablo Wagner, determinó que no había relación entre esos pagos y esas contraprestaciones y por lo tanto no había delito de cohecho. Y fíjese que esa jueza estaba aplicando un estándar de exigencia para la Fiscalía mucho más bajo que el que le va a aplicar al juicio oral, porque el Tribunal Oral le va a exigir convicción más allá de duda razonable, y ese era un solo juicio de probabilidad. Se discutió en la formalización también, donde el juez sí consideró que había antecedente al respecto, de modo que ha habido distintas opiniones, y eso finalmente lo deciden los jueces. Pero pero el juez no analizó el mérito de la imputación. En esa oportunidad no se discutió el mérito del cohecho. La defensa de Pablo Wagner planteó una discusión sobre letra A,
del artículo 140, es decir, sobre que no existía el delito solo en la oportunidad en que la jueza de garantía, Alisa Rosén, se pronunció sobre ese punto. Quiero ir al fondo, abogado, de esto. Cuando se dice que por un lado recibía estos dineros Pablo Wagner, hecho que está confirmado, y por el otro hacía gestiones que están absolutamente comprobadas, reuniones con el gerente de Andes Iron, gestiones frente al Ceremi de Coquimbo, que era reconocido que Wagner le preguntaba constantemente por el proyecto de Minera Dominga. Tenemos que entender que esto era sencillamente una casualidad, que él estuviera tan interesado en un proyecto que era precisamente de quien le estaba pagando una mensualidad mientras él era subsecretario. Mire, yo no voy a hacer acá la defensa de fondo del caso porque este no es el momento ni es el lugar. Esto corresponde hacerlo en el juicio oral. Y la ventaja de la acusación es que nos abre esa oportunidad para presentar los argumentos de defensa. Pero todos los hechos que usted está mencionando están absolutamente explicados en un contexto completamente distinto que el que lo explica la Fiscalía. Y le reitero, es el contexto en que lo entendieron los tribunales en la única oportunidad en que se ha pronunciado sobre el mérito. Bueno, yo le insisto que hay dos ocasiones, cuando está la Corte de Apelaciones y cuando está el juez Escobar, en que se menciona respecto de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano el tema del cohecho. También está mencionado, está dentro de la valoración, y lo otro fue respecto de Carlos Wagner cuando usted... O sea, Perdón, Mónica, pero yo le insisto que no. Está bien, tenemos una diferencia ahí. Quiero preguntarle respecto del tema tributario. Usted ha dicho que aquí hay que sus representados reconocen solamente infracciones tributarias y también infracciones a la ley electoral. Pero cuando uno analiza el tema de la acusación y lo que ha sido toda la discusión, específicamente respecto de estos forward que acusa falsos, además la Fiscalía, uno se pregunta cómo podrían no saber, cómo podría ser una mera infracción. Esto implica 2.000 millones de pesos en evasión. Estamos hablando de forward que están uno con otro, pierde y gana, con fechas además firmados por los controladores de Penta, en un día, uno por más de 1.000 millones de pesos, en el caso de Carlos Lavín, y con fechas además distintas de la que estaba firmando. ¿Cómo podríamos saber que eso era un forward falso? Usted insiste en querer llevarme a hacer una defensa sobre el fondo que no es en este momento el lugar ni la oportunidad para hacerlo. Hoy lo que estamos enfrentando es una acusación. La acusación es el comienzo del debate contradictorio y es lo que abre la oportunidad para que las defensas puedan presentar sus argumentos de descargos y la prueba con la que apoyan sus argumentos. Esa oportunidad las defensas no la hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos estado conociendo es exclusivamente la actividad unilateral del Ministerio Público, que ha sido expuesta con una publicidad más allá de lo conveniente para cualquier procedimiento penal y que no ha tenido respuesta de las defensas porque no ha llegado el momento en que podamos enfrentar esa acusación. Hoy se abre ese momento y esto está ahora recién comenzando. La acusación en ese sentido es una muestra, a mi modo de ver, de la debilidad de la Fiscalía. Cuando uno lee esa acusación, lo que observa y constata es que el caso de la Fiscalía es un caso muy débil y eso se ve desde la lista de testigos que presenta hasta el cálculo de penas que no tiene justificación. No, por eso mismo le estamos preguntando precisamente por los detalles, porque usted dice que la acusación de la Fiscalía es débil. Nosotros le planteamos algunos temas que tiene la acusación de la Fiscalía precisamente para que usted nos pueda explicar por qué considera que en esos casos es débil la acusación. Le explico inmediatamente la debilidad de la acusación de la Fiscalía. Uno revisa la lista de testigos y resulta que en la lista de testigos los únicos testigos de cargo relevantes del Ministerio Público son funcionarios policiales y son funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, son personas que trabajan o para un órgano auxiliar del Ministerio Público o trabajan para una parte que actúa como querellante en el proceso. Y cuando va a ver quiénes son los testigos de cargo, se encuentra con que la mayor parte de los imputados del caso están presentados como testigos. Y como ustedes saben, los imputados no declaran como testigos, no pueden ser ofrecidos como testigos porque la imputación solamente puede presentar su declaración como un medio de defensa. Perdón, al respecto... En otros casos que hemos visto, como por ejemplo, ese que fue súper famoso el caso La Quintrala, que es también mismo fiscal, así que se va a enfrentar al mismo problema, la imputada tampoco quiere declarar. Y ahí se hace lo que se hace en muchos juicios, que es que el policía que escuchó la declaración dice lo que declaró ella. No, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es que se pretenda incorporar la declaración de un imputado que se ampara en el derecho al silencio en el juicio oral a través del testimonio de policías que han escuchado su declaración. Y otra cosa es que la Fiscalía pretenda que personas que tienen la calidad de imputados en el juicio declaren como testigos en ese juicio. Eso no corresponde. Esa es una prueba evidentemente inadmisible que al juez de garantía no le va a quedar otra alternativa que excluir cuando llegue el momento de la audiencia de preparación del juicio oral. Abogado, ¿Carlos Delano y Carlos Lavín son inocentes en la acusación que plantea la Fiscalía? A ver, yo quiero ser muy claro.
El caso Penta es un caso que consiste en infracciones a la ley de financiamiento electoral y que consiste en irregularidades tributarias que están reconocidas desde el primer día. Delitos. La calificación como delitos es una cosa completamente distinta que corresponde hacer a un tribunal y que debe ser materia de una calificación. El caso Penta tiene un problema de sesgo que ha significado elevar a la categoría de delito conductas que no son constitutivas de delito, imputar hechos que no han ocurrido o en los cuales mis representados no han participado y además exacerbar las penas, evidenciando un trato desigual en relación con todas las otras situaciones que hemos conocido similares en el país antes y después del caso Penta. Porque el caso Penta resulta ser un curioso paréntesis en que irregularidades administrativas que tradicionalmente eran sancionadas con una multa administrativa por el Servicio de Impuestos Internos se convierten en delito para efectos del caso Penta, y cuando se conocen casos más importantes en magnitud, en reiteración y de otros grupos, resulta que no hay ninguna querella siquiera al Servicio de Impuestos Internos. Esa desigualdad refleja hasta qué punto la intención de criminalizar irregularidades que fundamentalmente tienen un carácter administrativo debe ser resuelta en un juicio oral. Usted estaría diciendo entonces que aquí hay una persecución política, y si es así, ¿a quién se la atribuye? Porque dado que usted está mencionando casos distintos, con fiscales distintos, tendría que estar el Ministerio Público o el fiscal nacional digitando en el fondo que hay una persecución diferente en este caso que en este otro. Yo no estoy hablando de fiscales distintos y casos distintos, estoy hablando del mismo Servicio de Impuestos Internos, teniendo conductas distintas frente a un caso, y estoy hablando de los, entonces lo sitúa estoy hablando de los mismos fiscales. ¿El Servicio de Impuestos Internos sitúa la Mónica, responsabilidad? estoy hablando de los mismos fiscales del mismo caso Penta. En el caso Penta se pidió información acerca de alrededor de 30 empresas en que el Servicio de Impuestos Internos envió los resultados de las declaraciones rectificatorias y no había ninguna persecución penal respecto de estos casos. Díganme ustedes qué otro caso conocen en que se haya sometido a los imputados a prisión preventiva. ¿Qué otro caso conocen en que se haya llegado a alcanzar la imputación a las cónyuges de los imputados? Cónyuges que están presentes en muchas de las otras irregularidades en el mismo caso Penta. Hay cónyuges en el caso Penta que tienen más de 200 boletas y contra ellas no se dirige ninguna persecución penal. Me parece a mí que la irregularidad y la arbitrariedad y el trato desigual es una cosa evidente en este caso. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches.